Hasta ahora, para que haya una recesión debe de haber caída generalizada y continúa la actividad económica. En el sector construcción y en el petrolero hay una caída fuerte, pero las exportaciones van bien y ganamos participación de mercado, argumentó el directivo. Lo que en este momento hay son choques externos que podrían provocar una crisis. México no tiene un desbalance macro y el déficit de cuenta corriente es moderado y financiable. Vamos a retomar la pregunta que le hizo el maestro Federico Lamón al presidente de la República en unos momentos más, mientras vamos a ir con una entrevista que se le hizo a Jacob Polewski, que le hizo el maestro Federico Lamont. Primero son varios temas los que quiero plantear. Uno, citó usted el caso de Quintana Roo, pero en Quintana Roo el Tribunal Electoral y el gobernador están pugnando porque ese proceso de sobrerepresentación y que ubica también a su partido en la recuperación de 3 espacios, se dé o no se dé, se está llevando como un litigio, y es lo mismo que ocurrió en el Estado de México. Morena ganó la mayoría en el Congreso local y al final el gobernador del Estado de México maniobró para que no se deje sentir la representación de Morena en el Estado de México, como ahora Carlos Joaquín González lo hace en el estado de Quintana Roo. Esa es una. El presidente de la República en la mañanera, a la que vamos los reporteros, fue esa mañana abordado por su servidor en el tema de revocación de mandato y si el nombre del presidente aparece en las urnas, no en el 2 de junio, sino antes, en abril, y eso puede incidir o no en una revocación de mandato que solamente se aplica en México, según sus opositores, en el proceso del distante 2021. Y en el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sí le restituyó sus derechos, y eso nos lleva a pensar, maestra Jacob Polewski, si el Tribunal Electoral podría judicializar el proceso interno de elección del próximo dirigente de Morena en noviembre, porque pues si aparece otro Díaz Durán y dice que él no está de acuerdo en el resultado, ¿qué tanta fuerza no tienen los magistrados del tribunal para intervenir en ese caso? Y por último, ahora que usted se mantuvo en la condición de que fuera Miguel Barbosa Huerta el candidato de Morena en la segunda vuelta, pues así se le llama, y no a Alejandro Armenta, ¿qué lección dejó esto a la militancia de Morena? A ver, primero, el presidente está planteando la revocación de mandato. De hecho, cuando fue jefe de gobierno lo hacía, y cada 2 años se sometía a esa revocación de mandato. Y aun cuando no estaba en la ley, yo les firmo así, de que si hubiera salido, que hubiera tenido la gente, estuviera estado en contra en que siguiera, él se habría ido, aunque no hubiera estado en la ley, porque ese es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, él planteaba otra vez la revocación de mandato y evaluarla cada 2 años, eso lo decía. Yo le comenté al presidente, cuando todavía no era presidente electo, que no fuera cada 2 años, que era más fácil que lo hiciéramos a los 3, por tema de costos, por tema, como verán, el tema de los costos, yo vengo del sector empresarial, el tema de los costos siempre me afecta. Entonces, en el momento que tenemos la elección intermedia, pues ahí se puede hacer. La manipulación de los agoreros del mal, dicen tantas tonterías, que no esté en la boleta, pues no estaría en la boleta, sería otra boleta. Así como llegamos a la casilla y tienes una urna donde metes los votos para diputados, o cada 3 años a diputados, pero cuando 6 senadores, presidente o gobernador, lo que sea, pero cada urna es para un nivel de gobierno. Tendríamos una urna más en la que se pondrían las boletas que estarían aprobando o desaprobando el mandato del presidente López Obrador. Entonces, los que de repente ni saben de lo que hablan, pero andan diciendo que es que va a estar en la boleta y eso va a influenciar, y que no sé, puro rollo, lo que están diciendo. Yo digo, bueno, si dicen que vamos tan mal,
si todo lo que plantean de López Obrador, pues deberían de aprovechar y votar para la revocación de mandato de inmediato. Si son tantos, pues ahí tendrían su oportunidad. Claro, saben que no van a hacer nada, entonces por eso es que la oposición ha estado en contra. Pero esa es obviamente una propuesta que nosotros, yo fui senadora y en 2006 gracias a los votos de Andrés Manuel, y desde ese entonces metíamos el tema de revocación de mandato y nos planchaban, entonces nunca la sacamos, ¿no? Muchas de las propuestas que hoy hay, que han pasado varias legislaturas en el pasado porque el presidente lo ha manejado así. Por otra parte, Rojas Belauzarán. Mira, la verdad es que yo creo que no vale la pena ni perder el tiempo, honestamente. Es que si ya les regresaron, pues se los pueden quitar y se los pueden regresar. Mira, no va a ser nada. ¿Tú crees que alguien en Morena, alguien que ha estado despotricando del partido y que ha estado teniendo actitudes tan negativas y haciendo cosas tan ilegales como usar el Senado para hacer campaña, bueno, hizo otra? Él fue a Tamaulipas a decir que él iba a ser el representante del partido para los temas electorales. Oye, es una usurpación de funciones, nunca lo nombramos. Y cuando aclaré que no estaba nombrado, pues se enojó y obviamente peleó, pero este hombre se nombra solo. Pero me dicen que así es, así ha sido siempre. Pregunten en todos los partidos en los que viene y van a ver que les dicen que así es. Entonces no hay que distraerse con ello, no vale la pena. Y últimamente, ahora, mira, le pega a nuestros gobernadores, le pega a nuestro presidente de la República. Claro que quiso hacer lo que fuera para que perdiéramos. Sirve a otros intereses. Entonces, mira, Rojas Belauzarán, pues que se la pase haciendo lo que hace. Pero no pasa nada. Es chiquito. Y la sobrerepresentación, porque en el caso de Quintana Roo... Quintana Roo, eso me interesa mucho. Mira, efectivamente nosotros en Quintana Roo de 15 alcaldías ganamos 11. En pluris nos tocan 3. Nos están queriendo robar una. No lo vamos a permitir. Ya lo impugnamos. Estamos peleando. Le pedimos aquí, le pido al gobernador Carlos Joaquín que saque las manos del proceso. Nosotros somos muy respetuosos con los gobernadores, pero no nos dejamos y no vamos a permitir que vengan a manipular algo que nos corresponde, porque ahí esa tercera nos toca a nosotros. Y eso es un tema de trampa, de corrupción, quererse meter. Y le acabo de mandar un mensaje el otro día diciéndole que para qué está citando a mis diputados, porque los están citando. Entonces, nomás que me expliquen para qué, porque no tiene mucha lógica. Entonces, claro, yo por la buena soy buenísima, pero por la mala soy mejor. Entonces, que ni le intente, porque vamos a pelear la tercera porque nos corresponde. Entonces, que no le busque querernos la quitar, porque eso no lo ganamos. Mira, en Baja California yo estaba muy emocionada porque en primer lugar de las pluris había quedado un compañero de San Quintín. En San Quintín, Ensenada es el municipio más grande. San Quintín está a 4 horas de Ensenada. Ahí son puros jornaleros agrícolas originarios de Oaxaca. En San Quintín, Andrés Manuel López Obrador ganó con más del 90% de los votos. Entonces, esa gente en verdad es tan comprometida, tan luchadora, tan extraordinaria, que el hecho de que fuera el pluri número 1, pues a mí me hacía muy feliz, estaba muy emocionada. Pues como ganamos todos, no entró el compañero de San Quintín. Ahora sí le dije a Godoy, se te pasó la mano, ganaste demasiado. Y entonces no entró el compañero. No peleamos, tienen razón, no nos toca pluris. Me habría encantado que fuera nuestro compañero Fidel, se llama, pluri, claro, me habría encantado, se lo merece, pero no lo podemos pedir. ¿Por qué? Porque ganamos todo. Pero en Quintana Roo nos tocan 3 pluris. Y ahí sí no vamos a aceptar que nos quieran quitar una, a ningún precio. Y en el caso de Puebla, mira,
Miguel Barbosa había sido el candidato, había ganado, le habían robado la elección y obviamente nobleza obliga. Yo, la verdad, nunca jamás pensé que alguien más iba a levantar la mano. La verdad, nobleza obliga. Era para tener claro que si él había ganado, él había sido el candidato, él merecía volver a ser el candidato. Y si había ganado, iba a ganar también cualquier encuesta, iba a ganar lo que sea. Entonces, fue de muy mala leche lo que hicieron, la verdad. Y yo creo que la elección tiene que ser para otros. Nosotros hicimos lo correcto. Otros no hicieron lo correcto. Porque fue un acto de verdad horroroso el querer luchar, el querer llevarnos la contraria, en llevarnos a la sala superior, en quitarnos tiempo como no lo quitaron. Las cosas que hicieron fueron terribles. Pero voy a decir, en todas las elecciones así nos trajeron, con actos judicializados. Pese a eso, ahí están los resultados. Esperamos que en la siguiente podamos ir más organizados. Pero Puebla, Barbosa había ganado, Barbosa volvió a ganar y era un acto natural. Ahora, pidieron encuesta, se hizo la encuesta y los resultados de Miguel Barbosa en la encuesta fueron más de 2-1 contra los otros dos candidatos. O sea, los dos juntos no llegaban a la mitad de lo que había tenido Barbosa. Entonces, más que ya nada. Barbosa ganó 2 veces la encuesta, ganó 2 veces la elección. Y estoy segura que va a ser un magnífico gobernador. Pero en el Estado de México no ocurrió lo mismo que Quintana Roo. Bueno, en el Estado de México nos trataron de quitar a los diputados, a varios. No me si era 8 o 9 los que nos querían quitar. Peleamos y los recuperamos. Es un tema apegado a derecho. Nosotros no vamos a pelear más que pegados y apegados a derecho. En este caso, en el caso de Quintana Roo, nos corresponde. Y yo creo que para llevar la fiesta en paz y llevar una buena relación, como el presidente de la República ha mostrado, pues que nos respeten los triunfos que tenemos, que no nos quieren quitar nuestra tercera gloria. Es la entrevista con Jacob Polemski en exclusiva con ABC Radio y en la que, entre otras cosas, destacó, curioso, Alejandro Rojas no es el apellido que le adjudicó la presidenta, es Díaz Durán, pero hay un señor Belaunzarán, quien es un crítico histórico del PRD hacia la política del expresidente de Morena y actual mandatario del país, y por eso es que ella hace una clara alusión sumando a Rojas en lugar Díaz Durán, Belaunzarán, y hace hasta una cierta rima, por un lado. Por el otro, ella no descarta, tampoco lo dijo, la posibilidad de contender en la elección del mes de noviembre, para el 20 de noviembre, para buscar como presidenta en funciones, exsecretaria general de Morena, esa misma posibilidad. Hay 3 candidatos, uno es ella, no lo acepta, pero Jacob Polemski está en la perspectiva, quien es puntera, Berta Luján, el segundo de a bordo, de acuerdo con una encuesta de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Alejandro Rojas Díaz Durán, y es el efecto que tiene, y el presidente de la mesa directiva de los diputados. Son la cuarteta de aspirantes para dirigir el grupo la dirigencia de Morena el próximo 20 de noviembre. Son las 9:17. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. ¿Recuerdas por qué elegiste esa bici? Porque quería una muy rápida. Porque la vi en oferta y me salió barata. Porque es la más moderna. Porque tienes opciones para escoger. La COFESE trabaja para que las empresas compitan y así tú puedas escoger los productos y servicios que mejor se acomoden a tus necesidades. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Visita COFESE.mx. ¡Felicidades! Ya son 20 años. En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza, participamos cada vez más, porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta y es en beneficio de todas y todos. Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección.
Hoy, con la reforma laboral, los sindicatos estarán formados por el voto libre, secreto y directo de cada uno de sus miembros. Las y los trabajadores podrán negociar sus condiciones laborales y prestaciones con el sindicato de su elección. A los valores de capacidad y compromiso de los trabajadores mexicanos, hoy se añade el avance de la justicia laboral y la libertad sindical. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Las noticias más relevantes gratis hasta tu celular. Línea ABC. Manda un WhatsApp con la palabra alta al 5580-077760. 5580-077760. Y obtén la información al momento. Línea ABC. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:19. En la década de los 80, cuando inició el flujo de guatemaltecos a México, derivado de la guerra la guerra entre el Estado guatemalteco, una dictadura, porque hasta 83 lo fue, cuando concluye el general Vites esa encomienda y deja a Ramiro de León Carpio la presidencia. Los guatemaltecos llegaban por masa a la República Mexicana. El tema de los niños también, que iban con los familiares perseguidos de las fuerzas paramilitares, era algo evidente. Hoy, vía telefónica, el coordinador de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, la Comar, habla de este flujo migratorio y estima que para finales del año este flujo podría alcanzar 80,000 personas, un nivel sin precedentes. Le agradezco, don Andrés Alfonso Ramírez Silva, tome la llamada para ABC Radio 760 del Cuadrante, y buenos días para usted. Muy buenos días, ¿cómo le va? La Comar mantiene un rezago de 12,440 solicitudes de asilo, y que es un tema importante para aquellos centroamericanos quienes desean ingresar, pasar del sur al norte del Bravo, don Andrés Alfonso Ramírez, y me parece formaría parte de ese acuerdo de tercera nación suscrito entre México y Estados Unidos recientemente. Muy buenos días. Mire, yo creo que aquí hay que aclarar una serie de cosas porque el tema es muy complejo. Se mezclan muchos elementos que creo que hay que ponerlos cada uno en su lugar. Una cosa es el flujo que viene del sur, como migrantes, que es una corriente migratoria enorme, pero dentro de esa corriente migratoria se mezcla de manera mixta flujos que también son personas que están en necesidad de protección internacional. Son justamente estas personas que están en necesidad de protección internacional quienes pueden acudir a la Comar o al INAMI para decir que están interesados en solicitar la condición de refugiado. Es justamente de esos números de los que nosotros como Comar hablamos y son a ellos a los que nosotros registramos. Y cuando hablamos de los rezagos, cuando hablamos de las personas que hasta hoy se han registrado, cuando hablamos de las proyecciones, siempre estamos hablando de este flujo de personas en necesidad de protección internacional que venían al interior de una corriente migratoria mayor, dentro de las cuales pues hay distintos tipos de migraciones de carácter económico, migraciones que surgieron por el problema de la crisis del café, migraciones que vinieron por razones de mejorar su vida, etcétera. Pero sí hay este componente muy importante que ha crecido, como bien dices tú, de manera exponencial en nuestro país y que ha venido creciendo desde el año 2012, 13, 14, cada vez se dobla el número. El año pasado cerramos con 29,648 y este año apenas al cierre de junio tenemos 31,355 personas solicitando la condición de refugiado y es en base a esto que estamos viendo que cada mes se está incrementando el número de personas registrándose ante la Comar, que hemos hecho la proyección de que muy probablemente podríamos llegar a 80,000 personas al final del año. Ahora, a todo esto se suma el tema otro que tú mencionabas, que es que los Estados Unidos decidieron de manera unilateral el devolver a muchas de las personas que solicitan la condición de refugiado provenientes de México, que cruzaron la frontera hacia los Estados Unidos, que expresaron su deseo de solicitar la condición de refugiado en los Estados Unidos, que iniciaron un procedimiento, pero los devolvieron a frontera mexicana con el objeto de que esperen acá, en el territorio mexicano, el procedimiento de los Estados Unidos.
Ya al cierre de ayer ya eran 24,000 personas, básicamente en 4 puntos fronterizos importantes. En primer lugar Ciudad Juárez, en segundo Chaparral, en tercero Mexicali y por último Nuevo Laredo, donde estas personas están esperando el procedimiento entre los Estados Unidos. Ahora, aquí hay que hacer una diferencia. Estas personas no son solicitantes de la condición de refugiado ante México, sino ante los Estados Unidos. No hay que mezclarlos con los números que te dije anteriormente, porque aquellos sí son personas registradas en la Comar. Sin embargo, dentro de estas personas que están esperando el procedimiento en los Estados Unidos y que están en estos puntos fronterizos de México, sí hay que reconocer que probablemente algunas de ellas, y tal vez de manera creciente, piensen en solicitar la condición de refugiado en México y abandonar o desistir de su solicitud en los Estados Unidos, sobre todo porque el procedimiento en los Estados Unidos es muy demorado. Hay casi 1 millón de casos rezagados en los Estados Unidos, lo que podría llevar a años para que se pueda resolver la situación de las solicitudes de condición de refugiado en los Estados Unidos, lo que puede llevar, y esto es simple sentido común, a que muchas de esas personas opten entonces por abandonar el procedimiento en los Estados Unidos y solicitar en México. Hoy por hoy, solamente una persona en Tijuana que está esperando su caso en los Estados Unidos ha manifestado su interés por solicitar la condición de refugiado en México. Sin embargo, nos han avisado de Ciudad Juárez que varias otras personas allá en ese punto fronterizo están deseosos de solicitar la condición de refugiado en México. Estamos entonces interesados en llevar a cabo una misión a Ciudad Juárez y empezar a conversar para ver qué personas o cuántas personas en Ciudad Juárez estarían interesados en solicitar la condición de refugiado en México. Lo que sí te quiero decir es que nosotros estamos abiertos de que personas que están esperando su procedimiento en los Estados Unidos opten por solicitar la condición de refugiado en México, aceptarlos definitivamente, pero no estamos dispuestos a fomentar que las personas que están aguardando el procedimiento en los Estados Unidos soliciten la condición de refugiado en México. Ahora, respecto a esta figura, ¿quién puede solicitar el trámite? ¿Quiénes son los interesados? Ese reconocimiento de la condición de refugiado. No, cualquier extranjero que se considere está en necesidad de protección internacional, es posible que pueda solicitar sobre la condición de refugiado. La ley mexicana así lo permite. Ahora, una cosa es que la solicite y otra cosa es que de manera automática lo reconozcamos como refugiado. Nosotros tenemos un procedimiento, está establecido claramente en la ley y en el reglamento de la ley, en el sentido de que tenemos nosotros que primero el proceder a solicitarle a la Cancillería información de país de origen y después hacemos una entrevista a profundidad con el objeto de tener los elementos suficientes que nos permita determinar si efectivamente esta persona reúne los requisitos establecidos en la ley para poder ser considerado refugiado. Si es el caso, en la determinación de este proceso, acaba siendo reconocido como refugiado o como persona que se le puede brindar una protección complementaria. Si, por el contrario, no consideramos que reúne los requisitos propios de la definición establecidos dentro del marco legislativo mexicano, entonces esa persona es rechazada. Considera finalmente, ojalá cuando cuente con algún espacio en su agenda, visite aquí el estudio porque hay muchas llamadas de la audiencia interesados en conocer, profundizar en el tema de la condición de refugiados. Se habla también de que hay una legislación laxa que debiera pues ya ajustar en este caso el Congreso y pues solamente ¿dónde está Comar, por cierto, para la identificación de la audiencia? ¿Qué ocurre con la reubicación de centros de refugiados como el de Tapachula, entre otras cosas? Bueno, nosotros tenemos oficinas en 3 puntos del sur del país. Tenemos una muy importante en Tapachula, y digo muy importante porque la gran mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado lo hacen justamente allí en Tapachula. Otro punto importante es Tenosique, en Tabasco, la frontera, y finalmente en Acayucan, Veracruz. Y tenemos también la representación acá en la Ciudad de México, que es nuestra oficina central, que cubre además las otras 24 entidades federativas propias del centro y norte del país. Tenemos, por otro lado, nuevas presencias. Apenas este mes tuvimos la apertura de una pequeña presencia en Tijuana, otra en Monterrey y finalmente en Palenque. La intención es que estas 3 pequeñas presencias
evolucionen, crezcan, de suerte que se consoliden para que ayuden a este procedimiento y que le quiten peso a la Ciudad de México por una parte, y la de Palenque específicamente alivie la gran carga tremenda que está teniendo la oficina de Tapachula. Pues abierta en algún momento la invitación para una visita de usted aquí al estudio y responder a los interesados, porque ABC Radio tiene emisoras precisamente allá en la frontera sur, y le agradezco enormemente. Tome usted la llamada telefónica esta mañana para ABC Radio 760 del Cuadrante, maestro Andrés Alfonso Ramírez en La Comar. Con todo gusto, estaré muy contento de estar por allá. Que esté muy bien y saludos a los auditorios. Gracias al maestro Andrés Alfonso Ramírez. Hacemos un cambio de información. Es un tema importante, lo comentaba con la colega Vania, acerca de un impacto de impunidad, si existe o no, que cita Acción Nacional entre el Ejecutivo Federal y el gobierno de Veracruz para dejar en libertad a Javier Duarte. Vía telefónica nos acompaña la secretaria de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados por el PAN, la diputada Mariana Dunyasca. Muchas gracias, diputada, por aceptar esta comunicación con el 760 del Cuadrante, y buenos días para usted. Muy buenos días, Federico, muy buenos días al auditorio de ABC Radio. Y bueno, como bien planteabas, tenemos hoy un pacto de impunidad que se concreta con este amparo que genera el Tribunal Colegiado de Circuito, un amparo directo que lo que genera jurídicamente es el suspenso de la ejecución de sentencia de los 9 años de estos delitos en que se implicaba lavado de dinero, asociación delictuosa, con un solo objetivo jurídico, el buscar la exoneración. Ya le liberaron las cuentas, ya tiene acceso a las propiedades, y bueno, recordemos que en este sentido también quedó congelada la multa que tenía que pagar, que era irrisoria, de 58,890 pesos. Entonces, pareciera que hubo una acción deliberada en materia de no cuidar el debido proceso. Pareciera que la PGR o la Fiscalía actual no cuidaron este proceso. Ahora salen hace unos días con que van a introducir el tema de desaparición forzada, porque no lo introdujeron desde el principio en el protocolo de extradición. Entonces, genera la gran duda si hubo omisión, complicidad, y yo estoy exigiendo que se investigue a los funcionarios tanto de la anterior Procuraduría General de la República como la Fiscalía actual, porque lo que quieren con este amparo, para que todo tu auditorio tenga un poco de idea, es generar si el acceso a las pruebas son por la vía legal o no. Al ser consideradas en un supuesto de manera ilegal, entonces quedaría impune el robo a las arcas públicas de Veracruz. Es una pena, es una vergüenza que estén buscando este mecanismo. Yo tenía un procedimiento abreviado, y bueno, esto viene a confirmarse por el video que saca hace unos días el propio Javier Duarte, donde dice que él se está entregando, todas las sonrisas que emitía cuando lo estaban deteniendo, y esta mención se hace en el propio video de Andrés Manuel López Obrador. Entonces plantea él mismo esta cuestión que hoy estamos viendo como una realidad. Andrés Manuel López Obrador plantea que Javier Duarte es un chivo expiatorio. Eso nos dice que hubo un pacto de impunidad entre Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto. Se tiene que investigar a Videgaray, a José Antonio Meade, porque Hacienda le seguía dando dinero. Había observaciones por más de 70,000 millones de pesos de la Auditoría Superior de la Federación. Ocuparon la licuadora. Hicieron un procedimiento en que supuestamente regresaban o resarcían el daño. Eran casi 5,000 millones de pesos. Lo introdujeron a la cuenta, y a la temporalidad que tenía plazo, lo sacaron porque solamente hacían simulaciones. Entonces, creo que en este sentido estamos ante un pacto de impunidad, ante el primer caso grave de corrupción, donde le están dando un trato de testigo protegido, de informante o de chivo expiatorio al exfuncionario señalado por la Auditoría Superior de la Federación, por esa pequeña parte que se audita, porque no se audita toda la cuenta pública. Yo era secretaria
de la mesa de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, tengo muy claro el panorama. Hoy el pacto de impunidad también queda claro porque, bueno, tuvimos exdiputados federales de la legislatura pasada señalados por la auditoría. La comisión instructora que presidía el PRI en ese momento y jefe de Peña Nieto no procesó. También hoy el actual gobernador de Veracruz tiene a todos los exfuncionarios señalados por diversos delitos ya fuera de la cárcel. Y bueno, ya lo único que les falta es sacar a Javier Duarte, pero sacarlo por la vía de la exoneración. ¿Qué quiere decir esto? Que primero que nada, obviamente no se le puede generar ni otro proceso en estas observaciones que la propia auditoría realizó y que hay señalamientos serios y denuncias. Oiga, diputada, el exgobernador Miguel Ángel Yunes dijo en los albores de la campaña presidencial del 2018 que él iba a presentar una verdad que cimbraría a todo el país. ¿Cree que en esa verdad, que no le dio tiempo al gobernador Yunes Linares de presentarla a nivel nacional, se encuentra la maleta de 25 millones de pesos a través de la cual Javier Duarte pues está apoyando a la precampaña del señor Peña Nieto antes del 2012? Eso habría que preguntárselo a él. Lo que nosotros tenemos hoy es una realidad inminente en donde están buscando un proceso de exoneración de Javier Duarte para que salga libre de toda pena, para que su esposa siga viviendo en Londres como una reina y para que quede impune el saqueo de las arcas, las empresas fantasmas, las obras inconclusas y el grave daño patrimonial que se le hizo a Veracruz durante su mandato. Diputada, le agradezco, pues es una acusación, algunos dicen que temeraria, hacer ese vínculo, esa asociación entre el Ejecutivo Federal y el actual Ejecutivo Federal para liberar a Duarte de Ochoa en Veracruz. Gracias, diputada Mariana Dunyasca, por tomarnos esta llamada telefónica y buenos días para usted. Muy buenos días. Y solamente quisiera puntualizar que los antecedentes que tú planteas desde esa llegada de millones y millones de pesos al aeropuerto de Toluca, obviamente los apoyos que recibió Javier Duarte en este proceso, ya estando Andrés Manuel López Obrador, y cada uno de los actos son los que nos están dando estas señales que implican que hay un pacto de impunidad y que están buscando la exoneración del exgobernador de Veracruz. Gracias, diputada. Ojalá nos pueda tomar la llamada telefónica en una nueva intervención, en esta que es su casa informativa, diputada. Estoy a la orden. Un placer. Son las 9:36. Información sobre Duarte cimbrará a México. Eso dijo Miguel Ángel Yunes. Después lo platicamos. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, nunca olvidamos nuestros orígenes. Somos como tú, personas que a diario lo dan todo por ser mejores, que sueñan con vivir mejor. Y nos esforzamos para demostrar nuestros valores como mexicanos. Somos gente que trabaja con integridad, por tu seguridad, por tu confianza, por honor, por México. Porque ustedes son nuestro origen y nuestra razón de ser. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de México. ¿Sufre usted angustia, ansiedad, depresión, celos o cualquier otro malestar emocional? Movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. 42 años ofreciendo una solución a los problemas emocionales. Junta Pública de Información. Domingo 4 de agosto a las 11:30 horas en el Teatro Metropolitan. Independencia número 90, Colonia Centro. Informes al 5539, 5551 y 52. Las 24 horas. Entrada libre. Participa en nuestras promociones y gánate los mejores premios. Ingresa a nuestra página de Facebook, @ABC760AM. Comenta, opina, interactúa con nosotros. @ABC760AM. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. Son las 9:37. Le consulté a Vania y al ingeniero que me dieran permiso, pero en un momento me lo van a dar para que les diga la nota del Jerusalem Post acerca de uno de los israelíes victimados en México, un agente de la Mossad, desertor, en paz descanse, pero
algo tendrá que pagar arriba porque tenía vínculos con la delincuencia organizada, como se menciona. Estamos enlazados con el presidente de la Comisión de Turismo, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, a propósito del programa de Pueblos Mágicos, desviado por otros gobiernos, y la responsabilidad de los prestadores de servicios, la industria hotelera, de no arrojar aguas negras a los mares, a las playas, que son una causal del sargazo. Primero, diputado federal Luis Alegre Salazar, le agradezco nos tome esta llamada telefónica en su condición de presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de los Diputados, y buenos días para usted. Al contrario, buenos días y gracias por darme este espacio. Saludo con mucho afecto a ti y a todo tu auditorio. Primero, con relación a Pueblos Mágicos, una partida destinada dentro del ramo 33 para etiquetar esos montos, que infortunadamente se desvió en las pasadas administraciones. Si estos lograra enmendarse, habría un camino para volver a fortalecer el programa de Pueblos Mágicos, presidente y diputado. Fíjate, mira, lo que el presidente López Obrador presentó en su ley de ingresos y presupuesto de ingresos federal de 2019 era un presupuesto netamente federalista. ¿A qué se refiere eso? A que se está reduciendo lo que se mantenía, por ejemplo, el ramo 28, que era el ramo de los moches de los diputados, ese desaparece. Y se genera un incremento en promedio de un 6% a las participaciones federativas que se les entregó a los gobiernos de los estados. La intención de ese incremento era para que también pudieran aprovechar este incremento para fomentar los pueblos mágicos que existen en sus diferentes estados. Hay 121 pueblos mágicos en 31 entidades federativas. La que no tiene pueblos mágicos pero tiene barrios de encanto es la Ciudad de México. Y la intención de este incremento era que con ese recurso pudieran apoyar a sus pueblos mágicos. No se dio como tal. Los pueblos mágicos por parte de la Federación no recibieron un recurso directo y por parte de los gobiernos de los estados tampoco. Entonces, nosotros ahí en la Comisión de Turismo estamos presentando una iniciativa, ahora que iniciamos de nuevo en septiembre, después del receso en el que estamos, una modificación al ramo 33 para que un porcentaje de ese incremento que recibieron los gobiernos de los estados ya venga preetiquetado para dos propósitos. Uno, para promoción turística estatal y municipal, y dos, para infraestructura turística especialmente destinada hacia pueblos mágicos. La intención, mira, el año pasado, en 2018, el programa de Pueblo Mágico, que era el programa que le entregaba recursos a los pueblos mágicos, tenía aproximadamente 500 millones de pesos, 400 y pico. Y la intención con esto es que se genere un porcentaje del ramo 33 más o menos del orden de los 400 millones de pesos en porcentaje, ¿no? Cada estado tendría su parte proporcional. Y la intención es que con esto ya no haya discreción por parte de los gobiernos de los estados en qué se utiliza esa parte del ramo 33, que una parte, y estamos hablando de un porcentaje relativamente pequeño, pero que ya no haya este reclamo que se me hace bastante justificado por parte de los pueblos mágicos que no recibieron apoyos económicos como lo venían haciendo. Cabe mencionar que no todos los pueblos mágicos han recibido apoyos económicos. Hay algunos que nunca lo han recibido. De los 121 no todos han recibido apoyos económicos. Con el solo hecho de ser designados como pueblos mágicos, en promedio reciben como un 6% de incremento en turismo en sus pueblos. Hemos comentado con el secretario de Turismo, el licenciado Miguel Torruco, al igual que con la Asociación de Secretarios de Turismo Mexicanos, el ASETUR, que deberíamos de crear un programa adicional de rutas mágicas y un pasaporte donde hayan los 121 pueblos y que cada uno vaya coleccionando los 121 pueblos que vayan a ir visitando y que puedan ir visitando hasta los 121 y tal vez hasta un premio para quienes lo logren, ¿no? Presidente, diputado, permítame llevarlo a otro tema que corresponde a la entidad de la cual es usted oriundo. Recientemente, platicando con líderes ecologistas de la Riviera Maya, nos convocan a usted, a la presidenta de la Comisión de Marina,
a las autoridades de Playa del Carmen y Benito Juárez para celebrar la primera cumbre antisargazo, pero dicen ellos, nos han indicado que una causal es el cambio climático y otra es la forma como los prestadores de servicios, los concesionarios de hoteles, han arrojado de manera indiscriminada aguas negras hacia el mar. El sargazo no es malo para el mar, como usted lo sabe, presidente diputado, sí para el turismo. Es una invitación a la cual se le hace conocimiento a usted, como a los integrantes de su comisión, pero de ello, ¿qué nos puede decir como presidente de la Comisión de Turismo? Ha platicado con los concesionarios, ¿tienen conciencia ellos de que a partir de hoy ya no debieran arrojar un solo litro de agua negra sobre el mar, entre otras cosas? Qué buen punto acaba de mencionar, porque es un tema que sí es bien preocupante. Mira, hay muchas teorías, muchas hipótesis del por qué estamos teniendo este arribazón masivo de esta macroalga del sargazo. Una de ellas, mira, hay que empezar de que hay más que no se sabe del sargazo que lo que sí se sabe del sargazo. Hay un tema que una de las hipótesis, más bien, hay donde hay coincidencia de todos los científicos, académicos y técnicos en la materia. Dicen que el sargazo, cuando encuentra aguas cálidas con nutrientes, y a qué se refieren los nutrientes, lo que acaba usted de mencionar, estos contaminantes, el sargazo es como si fuera, cuando uno se corta, se le hace una costra. El sargazo es la costra del mar. El mar está enfermo y el sargazo es una manifestación de autolimpieza del propio mar de estos nutrientes que no deben estar ahí, que es, como usted bien lo menciona, las aguas negras. Pero no solo las aguas negras que se arrojan al mar, es hasta en los cenotes. Tenemos que mejorar la cultura aquí en la península de preservar nuestra ecología, porque el mismo turista lo exige. Es importante que todos nos unamos a eso que usted también ha mencionado, que debemos de apoyar todos a preservar esta agua. Hay una anécdota que me comentaron el otro día, que los árboles cuando crecen dan su fruto y mueren y crece otro árbol, no es el mismo árbol. El agua que bebemos es la misma que bebían los dinosaurios, es decir, no hay otra agua. Agua que contaminamos hoy es agua que no tenemos para beber mañana. Entonces es muy importante, como usted bien lo dice, que no contaminemos nuestra agua y tampoco contaminemos nuestra tierra. Pero es mucho más difícil reparar la contaminación del agua, es mucho más costoso. Tenemos que hacer todo lo que sea posible. Ahora, el sargazo, como usted bien lo dice, es una alga marítima, es una alga que naturalmente crece, nace y muere en el mar. Cuando se convierte en un problema es cuando los vientos lo arrojan sobre las playas y genera una descomposición sobre la playa. Esa descomposición genera unos lodos que matan los pastos marítimos. Los pastos marítimos son muy importantes para evitar la erosión de la playa. También ese lodo está afectando a nuestros arrecifes, que tardan décadas en crecer, pero se pueden morir en cuestión de días. Y esto tiene mucho que ver con el calentamiento global, con los lodos que se le va acumulando encima de los arrecifes. Es un problema cuando se acerca el sargazo a la playa, porque genera estos problemas ecológicos. Y el segundo problema ecológico que genera es, una vez que lo recolectamos el sargazo, estamos recolectándolo sí o sí con todo y arena. No hay forma de recolectarlo sin llevarnos arena. Entonces ahí estamos generando erosión. Y después hay que determinar, si lo vamos a recolectar, ¿a dónde lo vamos a disponer? Porque a fin de cuentas este es una alga marítima. Entonces, si lo vamos a llevar a residuos sanitarios, estos residuos sanitarios no tienen, los que no tengan la geomembrana, pues todo el contenido del sargazo, que una vez que se empieza a descomponer, genera ácido sulfúrico, y eso también se permea al manto freático. Entonces, este es un tema que el sargazo hay que ir a buscarlo en alta mar. Mira, una cosa que sí coinciden los técnicos es que crece al doble cada 18 días el sargazo en masa cuando se encuentra con aguas cálidas y nutrientes. Entonces, si sabemos ese dato, y si nos va a llegar 1 millón de toneladas, supongamos, en esta temporada, si nos acercamos 18 días de corriente hacia el sur, estamos atendiendo 500,000 toneladas, es decir, la mitad. Si nos acercamos otros 18 días hacia el sur, estaríamos atendiendo otra mitad, es decir, 250,000 toneladas. ¿Me escucha, presidente?
Creo que perdimos la comunicación. Vamos a un corte, regresamos en 2 minutos. Es un tema importante, como lo es también la alerta del gobierno estadounidense contra algunos estados de la República, y esto es gravísimo. 9:48. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos auxilio mecánico de emergencia, orientación e información turística, auxilio en caso de contingencia, servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras. en tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti. Marca 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Todo el país. En el norte, Mexicali, Baja California, 940 AM, 820 AM. Grupo ABC Radio, 24 estaciones. Así lo dice Lamont, con Federico Lamont. La pregunta esta mañana a la audiencia, 5518-7760. ¿Creen ustedes que la Mossad, el servicio de inteligencia israelí, opera libremente y con impunidad en México? Mossad opera en México, 5518-7760, 9:50. Y vamos a enlazarnos vía telefónica con el secretario precisamente de la CATEM, y es que hay un cambio importante en la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Le agradezco, don Pedro Aces, nos tome usted esta llamada telefónica. Buenos días, aquí en el 760 del Cuadrante. Federico, muy buenos días, un saludo a ti y a todo tu gran auditorio. Hizo usted un llamado para que sea expedita la ley orgánica del Centro Federal de Conciliación. Sí, Federico, hace un par de días estuvimos en el Senado de la República, en un gran parlamento abierto que por primera vez se hace en materia laboral. Y una de las propuestas que yo hice es que le demos velocidad para que ya venga ese gran centro y acabemos con las juntas de la corrupción, de conciliación. No, tiene razón, se tardan hasta 15 años en resolver un litigio laboral. Sí, tarda mucho tiempo, Federico. Yo creo que tenemos que entrar ya a la modernidad totalmente, porque no podemos estar como estamos hoy con tanto rezago en todo el tema laboral. No podemos estar esperando que haya una contestación por parte de la autoridad en materia laboral, que son las juntas, que muchas veces pueden pasar hasta 3 años, y un juicio que a lo mejor vale 20,000 pesos, después de 3 años se le va a 80 o a 100,000 pesos, y después de todo lo peor es que cuando hay que pagarle al trabajador, pues nada más les dan a lo mejor el 20% o el 25% de lo que realmente tendrían que cobrar por ese despido injustificado o justificado, ya sea el caso de ambos. Entonces, yo he pedido que le demos velocidad ahora que estamos en esa modernidad de la nueva reforma laboral que ya entró en vigor, y estoy muy contento porque las cosas están cambiando, Federico, para bien de la gente, para bien de los trabajadores, para bien del empresariado, porque hoy se tienen que acabar totalmente los contratos de protección. No podemos seguir viviendo al amparo de un contrato donde una empresa está con un contrato que no es el que debería de tener. Por darte un ejemplo, hay hospitales que tienen contratos con sindicatos de panaderías. Entonces, ese tipo de cosas ya no se puede hacer el día de hoy. Hoy tiene que haber transparencia y los trabajadores tienen que saber en qué condiciones está el contrato laboral que firmó su sindicato con el empresario. Nos llamó la atención, pues ese diferendo con el líder de la CTM,
quien inexplicablemente, o nos puede explicar por qué se opone la CTM o presenta o promueve amparos contra la reforma laboral. Bueno, pues claro que se opone porque ellos no quieren entrar a la modernidad. Mira, Federico, durante 70 años tuvieron, por darte un ejemplo y que la gente sepa en este tan escuchado programa, 70 años donde tuvieron congelado el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, donde daba la libertad sindical. ¿Por qué? Porque no les convenía. Hoy tampoco les conviene a ellos que tú entres a esta gran reforma, a la que yo he nombrado la reforma del siglo, porque pues no tienen gente, se ve en sus eventos, siempre están vacíos. Lo único que tienen son grandes contratos, pero sin tener trabajadores realmente. Tienen contratos a cambio de unas monedas que les dan mensualmente los empresarios o anualmente. Entonces eso se acabó, eso ya no puede ser. Eso ya no hay marcha atrás. El Congreso, el Senado de la República, siendo usted tal, aprobó este convenio 98 de la OIT. Así fue. Tuvimos que llegar nosotros y ser mayoría en el Senado de la República para que se aprobara ese gran convenio de la OIT, donde entra la libertad sindical, donde ya nunca más podrá haber un trabajador que no esté de acuerdo con quien sea su dirigente. Hoy tienen que votarse en urnas transparentes las dirigencias sindicales, por eso hay tanto cambio y por eso hay tanta preocupación de todos esos líderes charros que únicamente se dedican a chupar las cuotas de los trabajadores sin darles un solo resultado. Están sentados en sus oficinas con los cajones abiertos esperando que de los estados de la República les traigan su billetito. Eso ya se acabó, Federico. Hoy tenemos que entrar a esa modernidad de esta 4T, que además yo siempre he aplaudido ese impulso que el presidente López Obrador le dio a esta gran reforma, y que yo como senador de la República la voté, y 120 senadores más la votaron, o sea, fue casi por mayoría absoluta, y es una validez muy importante, porque no se fue a una segunda vuelta, no fue por mayoría nada más de la bancada de Morena, sino todos y cada uno de los senadores que estuvieron presentes el día de esa votación la votaron a favor. Senador, ojalá pronto nos pueda acompañar aquí al estudio. Hay muchas dudas, inquietudes por la reforma laboral. Está usted emplazado para visitarnos cuando su agenda le permita. Federico, estamos pendientes para cuando tú me invites ir a dar una gran plática sobre esta gran reforma, porque es una reforma de todos los mexicanos, porque todos los mexicanos somos trabajadores. Muchas gracias al dirigente precisamente de la CATEM, don Pedro Aces, por tomar la llamada telefónica, y buenos días para usted, líder. Abrazo con afecto, Federico. En la información nacional. Estamos cerrando este espacio con la información nacional. Buen día, amigos del auditorio. Les comento que en Oaxaca, a pesar del aumento del salario mínimo, el 51.4% de la población oaxaqueña percibe ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria, 1.554 pesos mensuales, reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El organismo precisó que entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019 el ingreso laboral per cápita pasó de 963 pesos a 1.031 pesos, con aumento del 10.4%. Ante esta situación deplorable en la que se encuentran miles de familias oaxaqueñas, optan por organizarse para exigir al gobierno estatal atienda sus demandas, por ejemplo, de infraestructura social y vivienda. Así lo han dicho organizados en el movimiento antorchista, quienes además mencionan funcionarios del gobierno del estado, como Javier Lascano, ha hecho caso omiso en resolver sus demandas básicas y, por lo tanto, luego de haber realizado una marcha de 7,000 antorchistas en la capital el pasado lunes del Cerro, el 29 de julio realizarán otra, pero ahora con 10,000 asistentes.
la información nacional, 9:57. Gracias. Llegamos a la parte final de este servicio y los dejo con la información adecuada en materia de prevención de salud. Esto es posible a través del Ángel de la Salud y en una programación variada e incluyente del 760 del cuadrante. Gracias, ingeniero, por tu apoyo. Gracias a todo el equipo de trabajo. Mejor fin de semana. Gracias a la productora Vania y ahora, su Radio Minuto Guadalupano, presentado por Rosfrans Ron Power. Tecnología a la máxima potencia. En Rosfrans desarrollamos tecnología de clase mundial. Rosfrans Ron Power es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética y transparencia única por su alta pureza, que brinda mayor rendimiento, protección y potencia al motor. Un aceite desarrollado por ingenieros expertos para mecánicos expertos. Rosfrans Ron Power, tecnología a la máxima potencia. El joven Juan Diego, como cualquier ser humano, iba a fiestas, se divertía, incluso tenía novia, monseñor. Sí, claro, bueno, cuando aparece la Virgen, cuando se aparece a él, ya era un hombre mayor e incluso era viudo. Se tiene el dato de que él se casa con Lucía. Entre los aztecas había la posibilidad de tener varias mujeres. Ellos tenían que ser la opción por una de ellas. Él escogerá a Lucía y con ella se casa y es Motolinía quien le da el sacramento del matrimonio. Motolinía vivió en la Ciudad de México entre los años 1524 y 1527. Casado con Lucía, viudo de ella, en 1531 cuando se le aparece la Virgen, pues Juan Diego ya habían pasado esos años mozos, esos años de la juventud, esos años de la fiesta, del baile, pero también de la guerra, porque él fue guerrero. Pero bien, regalo de Dios para Juan Diego y la imagen de la Virgen, regalo de Dios para nosotros. En Rosfrans desarrollamos tecnología de clase mundial. Rosfrans Ron Power es la nueva línea de aceites lubricantes con exclusiva fórmula trisintética y transparencia única por su alta pureza, que brinda mayor rendimiento, protección y potencia al motor. Un aceite desarrollado por ingenieros expertos para mecánicos expertos. Rosfrans Ron Power, tecnología a la máxima potencia. Rosfrans presentó su Radio Minuto Guadalupano. Grupo ABC Radio y sus 24 estaciones en todo el país informa. El crimen en Plaza Arts no fue pasional, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que la Fiscalía General está llevando a cabo la investigación. Que en efecto las personas que perdieron la vida tenían antecedentes de participar en actos ilícitos. De acuerdo a los reportes que incluso presentaron de la Embajada de Israel en México. Entonces, la Fiscalía General está llevando a cabo la investigación, pero no fue un asunto pasional, como se dijo inicialmente. Es algo que tiene que ver con la delincuencia. Ejecutan a una pareja dentro de su casa en la alcaldía Gustavo Amadero. Los hechos se registraron en calles de la colonia Cuchilla del Tesoro, donde un hombre y una mujer recibieron varios impactos de bala. Hay en Veracruz autodefensas, aseguró José Manuel Mireles Valverde, dirigente del Frente Nacional de Autodefensas. Él estuvo en Jalapa para asistir a un evento de la Logia Masónica. Denuncian el tráfico de piezas paleontológicas en Chihuahua. Así lo denunció Abelaid Loera Flores, maestro en Ciencias de la Tierra, sobre los fósiles encontrados en este territorio estatal. En los espectáculos, Orange is in the Black, la serie más longeva de Netflix, llega a su final con el estreno de la 7ª temporada. La historia, estelarizada por Taylor Schilling, se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.
Hasta aquí el reporte. No olviden visitar nuestra página www.abcradio.com.mx. Informó para ustedes Tania Vilés. ABC Radio, una empresa de Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. ABC Radio, 760 AM, al aire y en vivo. ABC Radio, comunicación con sentido, con 70.000 watts de potencia, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México, estudios de Tepeyac, al aire y en vivo. ABC Radio, 760 AM, integrante de OEM, Organización Editorial Mexicana, la empresa periodística más grande e importante de América Latina. Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público. Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de los miomas. Los miomas son abultamientos, tumores benignos. Bueno, son benignos, pero hay que tener cuidado porque llegan a cambiar esta categoría en algunas mujeres, muy pocas por suerte, pero sin embargo, sí existe ahí la amenaza latente